Ya somos 36 participantes en la clase virtual, entonces vamos a dar inicio. Vamos a ver la parte de vibraciones eólicas que ya habíamos empezado en la anterior clase. Ahora vamos a continuar. No desearía, pero simplemente consultarles si es que ya el texto ya lo tienen, y aparte de eso, si me escuchan adecuadamente. Gracias, Andrea. Bien, gracias, Erwin. Entendemos que nuestra colega Gabriela ya les ha pasado la presentación, entonces vamos a continuar con vibraciones y tensiones eólicas de los conductores. Entonces, el capítulo 4, entonces, hemos dicho de que cuando un poco resumen vamos a hacer de esto, que a principios de cuando diseñábamos las líneas no considerábamos las vibraciones eólicas, y después de un tiempo, 3, 4, 5 años, el conductor empezó a quebrarse, a romperse, a fatigarse y a reventarse. Entonces de ahí empezó el estudio, y entonces se dieron cuenta de que el conductor, debido a la presencia del viento, empieza a vibrar hacia sinusoidalmente, y tanto que vibra, entonces hay un momento en el que empieza a quebrarse, a romperse. Se definió que hay 3 tipos de vibraciones: vibraciones eólicas por resonancia, provocadas por el vértice de Cartman, longitudinales de galope y además oscilaciones de rotación. Las vibraciones eólicas son las que se presentaban con vientos relativamente pequeños, hasta 35 kilómetros por hora, que esto generaba al amanecer y al anochecer del día, de tal forma que prácticamente todo el año estaba vibrando a esta vibración, a esta velocidad que no es una ráfaga de viento, simplemente es una brisa. Por lo tanto, hay una bastante daño que nos hace nuestro conductor, porque la frecuencia de vibración es bien alta. Vibra pequeñito, pero vibra alto. La amplitud es pequeña, pero la vibración, la frecuencia es lo que nos perjudica, y es lo que provoca la fatiga. Y luego, también depende de cuánto jalamos. Cuando jalamos más, vibra más. En terreno plano, que el viento puede circular fácilmente, vibra más también. Entonces, estas son las partes de la vibración eólica. La longitudinal de galope es un poco al revés. Hay galope cuando hay poca, la tracción con la que hemos jalado el conductor no es grande, es pequeña, es más reducida, y por lo tanto tiene más posibilidades de que haya galope. Entonces la frecuencia en este caso es baja. Inclusive el otro hemos dicho que desde abajo no veíamos, esto sí vemos desde abajo, y la amplitud es grande. Esto no provoca tanta fatiga, simplemente coloca, cuando al galopar el conductor de arriba con el conductor de abajo, se juntan, se chocan, entonces provocan cortocircuito. Luego la oscilación por rotación, hemos dicho que era igual por ráfagas grandes de 80, 90, 100 kilómetros por hora, y además que viene de forma sincronizada, de tal forma que puede hacer girar al conductor alrededor de sí misma, y entonces esto también provoca esfuerzos adicionales, pero que no son tan grandes, que la estructura, el cable de guardia, los aisladores resisten, y tampoco no provoca fatiga en el conductor, sino que simplemente puede unirse con el conductor de abajo y provocar cortocircuito. Luego habíamos dicho de que la eólica es por resonancia, y las otras dependen, porque en el caso de
del galope se genera cuando el conductor no es totalmente circular, sino que si es que hay una presencia de manguito de hielo, el manguito de hielo está goteando hacia abajo, entonces no es totalmente circular, y entonces el viento le viene un poquito de abajo y también va hacia abajo, entonces es lo que provoca la vibración por eólica. Luego hemos hablado del vértice de Cartman. Había mucho cuando el agua choca en una parte metálica, hay la frecuencia por el diámetro de la parte metálica con la que choca, sólida por la que choca el agua y la velocidad. Entonces hay una constante que es el número de extraojal, que es igual a 0,185. Entonces, esta frecuencia es la que nos provoca este número de extraojal, nos provoca más la fatiga del conductor porque es una vibración de resonancia. Luego hemos visto los amortiguadores, cómo autoamortiguar. Había mucho que son internamente dos. La amortiguación por inercia, el conductor en principio, como está en estado de reposo, tarda en movilizarse, entonces un poco esto frena la amortiguación, aunque no tanto. El otro es el roce por Coulomb, el roce interno de las hebras, que como quiera que están vibrando en forma sinusoidal. En un lado el radio de curvatura es pequeño, después grande, pequeño, grande, entonces vibra, están rozando, entonces hay una amortiguación, aunque esta amortiguación es muy pequeña, no es tan grande. Luego habíamos dicho de que podemos calcular la longitud de onda, lambda igual 1 sobre f raíz cuadrada de t sobre m. Esa es la longitud de onda. Y también podríamos adecuarnos la media longitud de onda, la mitad, es 1 sobre 2f raíz cuadrada de t por g sobre p. Luego habíamos hablado de la ruptura de los conductores cuando hay mucha vibración. Entonces, inclusive, habíamos dicho de que hay una situación de que los conductores están hechos por hebras y las hebras están por diferentes camadas. Entonces, la camada de afuera, que es la que se ve, la que vemos desde afuera, cuando quiere vibrar hacia afuera no hay ningún problema, nadie lo molesta, pero cuando quiere vibrar hacia abajo, la segunda camada ya lo detiene. Entonces un poquito hace un esfuerzo mayor. Pero la segunda camada, tanto hacia arriba como abajo, no puede, entonces hace doble esfuerzo y por lo tanto es el que tiene que resistir más el esfuerzo de la amortiguación y por lo tanto, tanto que está amortiguado, tanto que está presionado de arriba y de abajo, esa es la hebra que primero se rompe. Después la segunda, al ser toda la camada, empieza a romperse, a rupturarse y a la larga provoca la ruptura de todo el conductor. También habíamos explicado el diagrama del esfuerzo dinámico, del esfuerzo estático y dinámico. Entonces, todo conductor resiste la suma de ambos, un valor, el estático y el dinámico. Entonces, el estático es lo que jalamos el conductor cuando estamos instalando, cuando estamos fabricando, cuando estamos construyendo la línea. Entonces, en el everyday stress, en el proceso de mayor duración, jalamos con el 20%. Y entonces dejamos un espacio para dinámica. Pero si es que en vez de 20%, jalamos con 25 o 30% el estático, entonces estamos reduciendo el esfuerzo que puede resistir el conductor al esfuerzo dinámico, que es cuando viene el viento, ¿no es cierto? Entonces, si jalamos más, entonces va a vibrar más. Si construimos el conductor con menor tensión, entonces vamos a dar más espacio para que se resista la energía dinámica debido al viento. Entonces,
un poco para evitar esto, cuando estamos construyendo, una cosa que tenemos que hacer es que la grampa de suspensión, que es cuando la onda va, choca en la grampa de suspensión de la estructura de al lado, vuelve, otra vez choca en la grampa de suspensión y así va de vano en vano. Entonces, cuando impacta en la grampa de suspensión, ahí es donde provoca el mayor esfuerzo. Y la ruptura se va a provocar en ese punto de impacto de choque del conductor con la grampa de suspensión. Entonces, un poco para que esto no ocurra, tratamos de utilizar grampas de suspensión largo, que no sea así que termine en un punto, sino que sea así que sea que sea más largo, de tal forma que el conductor cuando viene entonces no impacte, sino que un poco se amortigue en esa longitud de la grampa de suspensión y entonces ahí tenga una autoamortiguación del conductor. Entonces esa es una de las grampas con las que podemos reducir la tensión estática. Luego en el conductor podemos como quiere que el conductor de las son hebras de aluminio, y el aluminio hemos dicho que es muy frágil. Y entonces la grampa de suspensión, cuando lo agarra al aluminio, lo puede presionar y lo puede rayar. Entonces, para evitar eso, le ponemos unas armaduras preformadas así alrededor del conductor, que son también se llaman de aluminio, pero de aluminio endurecido. Su función no es conducir electricidad, sino su función es resistir el esfuerzo mecánico, la presión que va a ser la grampa de suspensión. Entonces esto colocamos y entonces resulta que el conductor en ese interín, unos 1 metro y medio a la derecha de la grampa, 1,5 metros a la izquierda de la grampa, entonces está la varilla preformada y por lo tanto su diámetro en ese tramito es mayor. En ese tramito es mayor. Entonces, como es mayor, entonces va a vibrar a otra frecuencia que el conductor que tiene un diámetro menor. Entonces, cuando vibran a diferente frecuencia, entonces se amortiguan entre ellos. Entonces, también sirve para eso. Luego hay la armadura preformada, que es una armadura que el conductor lo sujetamos con una grampa que en su interior tiene goma, neopreno, una goma de neopreno. Entonces, y a la goma lo colocamos, le ponemos una varilla preformada también para que no se separe, para que no se caiga la goma, y luego recién se coloca la grampa. Entonces, la goma como es flexible, cuando viene la onda de vibración, entonces la goma un poco se flexibiliza, no impacta fuerte, sino que va hacia arriba, hacia abajo, la goma un poquito lo deja el conductor se autoamortigua, que se mueva, entonces eso uno. Y el otro, la varilla preformada, en igual forma, también va a provocar una amortiguación. Entonces son los procesos de autoamortiguación. Luego, después de que, bueno, una vez que hemos hecho esto, la línea está trabajando, entonces podemos también poner autoamortiguadores de vibración de origen externo. Uno de ellos es el de Bretel, hemos dicho, Bretel. Entonces, los conductores sobrantes que cortamos y sobran, un retazo se coloca debajo de la grampa, pero simplemente se coloca, no se tensiona, de tal forma que el conductor está tensionado al 20% y el amortiguador Bretel está solamente tensionado, bueno, a 1 o 2% será. Entonces, vibran ellos a una vibración totalmente diferente. Y por lo tanto, como vibran a diferentes frecuencias, entonces se autoamortigua. Después hay el Bertelle 2, simplemente que en vez de poner un cuello, se coloca dos cuellos. También se puede colocar 3 cuellos y así sucesivamente para provocar la amortiguación.
Estos fenómenos sirven para amortiguar, pero lamentablemente el esfuerzo, la cantidad de amortiguación que hacen es relativamente baja. No es tan grande. No es tan grande. Se utiliza más en sistemas de distribución, donde la extracción de mecánica del conductor es pequeña, los vanos son más pequeños, etc. Entonces, más se utiliza en distribución. Luego tenemos el festao, que es el amortiguador, que es el conductor de amortiguación, lo ponemos en una, otra, 2, 3, 4 veces en forma continua y siempre agarrada para que cada cual pueda vibrar siempre a frecuencias diferentes. Luego es el brazo oscilante. El brazo oscilante es un brazo metálico que está sujeto por 2 puntos al conductor. Entonces, cuando el conductor vibre, el brazo también va a vibrar, pero aquí la característica es de que el conductor, el brazo va a vibrar en 2 direcciones, uno a frecuencias diferentes y uno longitudinalmente al brazo oscilante, y el otro en forma perpendicular. Entonces, así que van a haber 2 frecuencias y 2 direcciones. Y entonces van a poder amortiguar al conductor. Luego el de masa, ya hemos dicho, masa con resorte, tiene una masa y abajo tiene un impacto. Cuando el resorte baja y la masa es una goma, un neopreno, cuando vibra más choca y al impactar a la lámina de abajo que está fija, choca, entonces impacta y entonces pierde esfuerzo. Entonces amortigua más. Luego el de Helga, hemos dicho que del conductor se cuelgan unos anillos, el uno es metálico, el siguiente de goma. Metálico, goma, y así sucesivamente, de tal forma que puedan los metálicos friccionarse con la goma y la goma con el metálico se va chocando de tal forma que entre ellos se van perdiendo su esfuerzo. Luego hemos hablado del torsional. El torsional es muy bueno, no está colgado, sino está aquí en 90 grados al conductor. Entonces vibra en forma perpendicular al conductor y amortigua bien. Pero hemos dicho que a la gente no le gusta esto porque el amortiguador está colgado en 90 grados y entonces permanentemente lo está queriendo hacer girar hacia abajo. Está queriendo hacer girar hacia abajo y lo que nuestra función es cuidar a nuestro conductor, que es el elemento principal que utilizamos para conducir la energía eléctrica. Entonces, al friccionarlo así en forma a circular, entonces estamos dañando. Por eso que no se suele utilizar tanto este amortiguador de vibración. Y después, el último hemos indicado el amortiguador lineal, en el que el amortiguador está, y abajo está vibrando. Cuando el conductor lo hace vibrar al amortiguador, el amortiguador está en un pistón, en un recipiente que hay un fluido, un elemento fluido, es más o menos una masa. Entonces esa masa lo amortigua la vibración. Hasta ahí hemos visto, ahora estuvimos empezando a ver el amortiguador que más utilizamos en violines, que es el amortiguador Stockbridge. Entonces hemos dicho que el amortiguador Stockbridge se cuelga del conductor con una grampa y luego abajito con un cable de acero, más o menos como el cable de guardia, se distancia y se ponen 2 pesos a cada lado. 2 masas, 2 metálicas, pesos a cada lado. Entonces, esto logra que el conductor cuando vibre también vibre a una frecuencia. Entonces, pero la característica de esto es de que cuando el conductor viene vibrando sinusoidalmente, entonces cuando es positivo la media onda hacia arriba, entonces el amortiguador de vibración está, y entonces cuando pasa el conductor por parte de arriba,
el amortiguador se queda en estado de reposo. ¿Por qué? Por la ley de inercia. Por la ley de inercia, no se mueve. Entonces, después el conductor sigue vibrando, ya viene ya la onda negativa, ya también por abajo. Entonces, el amortiguador Stockbridge recién empieza a girar con la forma positiva que anteriormente le habían dicho. Entonces siempre va desfasado con 180 grados, y entonces vibran siempre en oposición. El conductor está positivo, el amortiguador negativo. El conductor está negativo, el amortiguador positivo. De tal forma que en esta forma se puede amortiguar bastante. En teoría, si es que el amortiguador vibra a la misma frecuencia, con la misma intensidad, entonces el uno es positivo, el otro es negativo, la resultante, ¿cuánto es? Cero. Entonces, teóricamente, esto puede no amortiguar, sino que hacer desaparecer la vibración. Pero en la realidad no lo hace desaparecer, sino que lo puede vibrar lo puede amortiguar la vibración en forma bastante eficiente. Luego, a este amortiguador de Stockbridge le han puesto algunos otros aditamentos. Por ejemplo, le han dicho que le pongan una goma o un elastómero, entonces entre el conductor y la armadura. Entonces, entre el conductor y la armadura, para la armadura del preformado, para que pueda haber ahí también la goma, el preformado lo puede hacer un poquito flexibilizar, entonces así puede amortiguarse más, y también estaríamos protegiendo al conductor. Entonces, el otro es de que tenemos el amortiguador Varis Dulmison, que la característica fundamental es de que ya hemos dicho que al conductor, con la grampa del amortiguador, lo ponemos una goma, con una gomita lo agarramos para no friccionarlo mucho, y luego ponemos una varilla preformada al conductor. Entonces uno la goma un poco ya amortigua, y otro la varilla preformada, que está con otra tensión, con otro diámetro, también fricciona, y abajo colocamos el Stockbridge. El Stockbridge lo ponemos unos pequeños orificios para que podamos aumentar un peso adicional, dependiendo de cómo está vibrando el conductor. Un pesito lo pones más arriba, más a la izquierda, etc. Entonces el peso va a poder flexibilizarse, y nosotros podemos verificar eso cuando es mejor, para que nuestro amortiguador pueda amortiguar mejor nuestro conductor. Va a poder. El otro, el amortiguador Salvi, que se llama. Claro, estos se han copiado del Stockbridge. Entonces han hecho de que dicen que está bien que lo hemos amarrado de la grampa del amortiguador, estamos colgando del conductor, y luego hemos dicho de que abajo con unos cablecitos lo ponemos unos pesos, peso a la derecha y un peso a la izquierda. Entonces, Stockbridge puso pesos iguales a cada lado, similares, de tal forma que vibraban ambos lados a la misma frecuencia. Pero este señor, Salvi, dice: ¿y qué pasa si a cada lado colocamos pesos diferentes en el amortiguador? En el amortiguador, que sean pesos diferentes. Y si son pesos diferentes, van a vibrar a diferentes frecuencias. Entonces van a haber 3 frecuencias. Uno del conductor, la frecuencia de vibración del conductor. Otro, la frecuencia del amortiguador en el lado derecho, va a vibrar con una frecuencia de diferente peso, y el del izquierdo con otra frecuencia. Entonces van a haber 3 frecuencias, y estas van a amortiguarse. Esto se utiliza, pero un poco, porque es más complicado el controlar 3, y que hemos dicho que
que tienen que vibrar siempre en oposición. El conductor en positivo y el amortiguador de vibración en negativo. Porque si los dos vibran en positivo, ¿qué pasa? El conductor está con su onda sinusoidal positiva y el amortiguador también positivo, entonces van a sumar. Entonces va a sumar la vibración. Entonces estamos haciendo un caso totalmente muy malo para el conductor y por lo tanto hay que tener cuidado en eso. Luego el otro dice de que en vez de poner unos pesos podemos poner unas grampas en U. En vez de poner pesos, grampas en U, para que pueda vibrar con más intensidad y entonces también pueda amortiguar. Y finalmente hay otro Haro que puso, que dijo que el conductor de vibración lo colocamos a los dos extremos que había en el lado derecho y izquierdo, hemos puesto los pesos, al medio también colocaremos otro, al medio. Entonces tenemos dos grampas que lo agarramos al conductor, al derecho ponemos un peso, al medio otro y al izquierdo otro. Entonces son diferentes alternativas que hay que analizarlo en cada caso. Entonces hasta acá ya tenemos no sé cuántos tipos de amortiguadores. Ustedes también pueden imaginarse ya alguno otro para que puedan aplicarlo. Entonces, si es que logran hacer un amortiguador bien bonito, bien perfecto y bien efectivo fundamentalmente, entonces podemos incluir acá ese tipo de amortiguación. Bueno, entonces vamos ahora a analizar un poco más detalle cómo hay que instalar el amortiguador tipo Stockbridge. Entonces, hemos dicho de que lo importante es de que cuando el conductor vibra en forma sinusoidal, entonces en un cierto momento el sinusoide, el seno va a estar hacia arriba. Entonces, esa media onda llamamos positivo. Y cuando es abajo, negativo. Ahora, vamos a analizar el positivo. Cuando el positivo es así, en media onda, entonces nuestro amortiguador mucho que tiene que vibrar en forma con la misma frecuencia, en lo posible con la misma frecuencia, pero con polaridad contraria, negativa. De tal forma que, como las dos ondas son exactamente iguales, su media longitud de onda es exactamente igual, su amplitud igual, entonces la resultante va a ser igual a cero. Entonces, teóricamente es lo que hay que hacer. Para eso el conductor Stockbridge hay que colocar donde vibra la onda del conductor, en la parte superior, lo máximo, en ahí hay que colocar la onda, el amortiguador, para que pueda vibrar en sentido contrario y pueda amortiguar. Entonces, ahora, si es que el amortiguador está un poco a la derecha o a la izquierda, entonces ya no es tan eficiente, ya no es tan perfecta la amortiguación, ya va a variar. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado y hay que colocarlo como el cálculo nos da. Muchas veces, cuando estamos colocando, nos dicen el amortiguador de vibración pongan a 99 centímetros a partir de la grampa. 99 centímetros a partir de la grampa. Y entonces, el liniero, que es el que sube arriba, coloca, entonces lo pone a 1 metro. Entonces, no sé, ¿cuántos cuesta 1 metro? No. 99 centímetros hemos dicho. Entonces, anda y arregla. Pero 1 centímetro, anda, arregla. Entonces hay que hacer arreglar, hay que colocarlo lo más preciso posible para que esté amortiguando lo mejor que pueda. Entonces,
para, para, para que podamos seleccionar el tipo de amortiguación, cuántos amortiguadores, a qué longitud, etcétera, tenemos un gráfico correspondiente. Un poco de la ecuación de onda que hemos explicado, la media onda, abajo está la ecuación, la longitud de media onda es 1 a 2f, 1 sobre 2f raíz cuadrada de t por g sobre p. Y si es que un poco lo reemplazamos, va a ser 1 sobre 2 veces f raíz cuadrada de c por g. En este caso, C ya saben que es el parámetro de la catenaria, el T0 sobre P, ¿no es cierto? La tracción de jalado del conductor entre el peso unitario del conductor. Y G es la aceleración de gravedad. Entonces, de este producto sale los kilos sobre milímetro cuadrado, que es lo que tenemos con el jalado del conductor y el amortiguador. Entonces, con lo que jalamos el conductor y el peso del conductor. Entonces, hacemos la tabla 4.2, la tabla 4.2. Entonces, en la primera columna de la izquierda vamos a escribir las condiciones de ruta de la línea, las características del terreno, por dónde va la línea. Va por terreno plano, abierto, etc. Entonces, vamos a dividir las condiciones de la ruta en tres sectores. Uno, cuando el terreno es abierto, es plano, levemente ondulado. Entonces, en este caso, hemos dicho que el viento es con más tranquilidad viaja, entonces el esfuerzo que nos provoca es mayor. Entonces, este es el viento que se alegra y entonces nos hace amortiguar, nos hace vibrar más. El otro es el terreno accidentado. Terreno accidentado, ondulado, forestales de pocos árboles bajos. Entonces los árboles y el terreno ondulado ya lo amortiguan al viento, entonces el viento ya no va a viajar tan fácilmente, entonces también va a afectar menos a nuestro conductor. Y finalmente la tercera zona, cuando hay forestaciones de grandes árboles, cuyas alturas inclusive exceden a la altura de la estructura o del conductor. Son los tres tipos. Luego la siguiente son los vanos en metros. La separación de estructura a estructura, lo que eso llamamos vano. Entonces, cuando el vano es de 150 a 500, hasta etcétera. Y luego está la protección recomendada para cada medio servicio. Primero vamos a ver qué pasa con el conductor ACSR, que es nuestro conductor de fase. Nuestro conductor de fase, ACSR, conductor de aluminio con alma de acero, ¿no es cierto? Aluminio conductor, steel reinforced. Conductor de aluminio con alma de acero. Cuando esto lo jalamos con más de 5 kilos sobre milímetro cuadrado, con más de 5 kilómetros sobre milímetro cuadrado, tenemos una característica, una zona. Si jalamos entre 4 y 5 kilos por milímetro cuadrado, tenemos otra. 4 a 5 kilos sobre milímetro cuadrado. Y cuando es menos de 4 kilos milímetro cuadrado, quiere decir que hemos jalado el conductor menos del 20%, con 18%, no sé cuánto, entonces se va a hacer 4. Para el conductor de aluminio con alma de acero. Cuando el conductor es de cobre, cuando el conductor es de cobre, y esto hemos jalado por encima de los 11 kilos sobre milímetro cuadrado, es la misma categoría que del acero, el conductor de aluminio con alma de acero de 5. Si jalamos el de cobre entre 10 y 11, es otra categoría. Y si jalamos con menos de 10 kilos sobre milímetro cuadrado, entonces es otra categoría. Y finalmente también tenemos que analizar para el cable de guardia, ¿no es cierto? Para el cable de guardia. En el caso del cable de guardia, que es el pararrayos,
es un conductor de acero, ya hemos dicho, nosotros de acero. Si jalamos encima el 22, que sea mayor a 22 kilos sobre milímetro cuadrado, es una categoría. El otro de 18 a 22 es otra. Y el otro menos a 18 kilos el milímetro cuadrado es la tercera categoría. Entonces, con eso son los conductores de aluminio de alma de acero, cobre y cable de guardia que tenemos que definir cuántos aisladores vamos a poner en cada vano. Entonces cuando el terreno, las condiciones del terreno es abierto, plano y levemente ondulado, y el vano es de 150 a 500 metros, está entre 150 y 500 metros, como el terreno es plano, entonces en la primera categoría, el de aluminio alma de acero, es mayor a 5 kilos sobre milímetro, el cobre mayor a 11 y el cable de guardia mayor a 22 kilos milímetro cuadrado, colocamos 2 amortiguadores por cada vano. 2 amortiguadores por cada vano. Ahora, si es que hemos jalado solamente el conductor con menor, el acero de 18 a 22, el cobre de 10 a 11, el conductor aluminio con alma de acero de 4 a 5, entonces es necesario colocar un solo amortiguador. Como está menos traccionado, hemos jalado menos el conductor, entonces vibra menos y por lo tanto es suficiente un amortiguadorcito. Entonces es suficiente un amortiguadorcito. Y si es que hemos jalado el conductor con menor tracción, ¿no es cierto? El cobre, el acero con 18, el otro con 10, con 4, entonces ahí no necesitamos ni un amortiguador. Como está tan jalado, tan despacio, está jalado con poco valor, va a vibrar menos. Ahora, si el vano es en la misma zona, terreno plano, levemente montañoso, si el vano es pequeño, está entre 75 y 150 metros, entonces en la primera zona colocamos un solo amortiguador. En el anterior, 150 500, habíamos puesto 2 amortiguadores. Como este vano pequeño, entonces solamente uno. Y en la siguiente zona también uno. Y en la tercera, bueno, tampoco no es necesario. Tampoco es necesario. Ahora, cuando el terreno es accidentado con árboles de mediana altura, cuando el vano es de entre 100 y 500 metros, colocamos solamente en el primer tramo un amortiguador. En el segundo y tercer tramo no es necesario, porque el terreno ondulado nos está protegiendo contra el viento. Y finalmente, cuando nuestra línea pasa por zonas con árboles grandes, altos, entonces el árbol grande es como una pared que elimina el esfuerzo provocado por el viento. Entonces eso, independientemente del vano, no se necesita ninguna protección. No se necesita ningún amortiguador para proteger, porque va a vibrar poco. Entonces no es necesario amortiguar. Entonces eso sería la selección de los amortiguadores Stockbridge. Solamente de los Stockbridge estamos hablando. Hemos dicho que la longitud de onda es la longitud de media onda, lambda partido por 2 será 1 sobre 2f, raíz cuadrada de T por G sobre P, reemplazando 1 sobre 2 veces f, raíz cuadrada de C por G. Entonces, hemos dicho F es la frecuencia, C es la constante T0 sobre P, T0 es la tracción con la que jalamos el conductor y P el peso unitario. El conductor, los dos son constantes y su división, su cociente, también es constante. Y G es la aceleración de gravedad. También habíamos dicho que, de acuerdo a Strauhal, el producto de la frecuencia por el diámetro del conductor dividido entre la velocidad de viento es siempre una constante de Strauhal de 0,185. Eso ya vamos a llamarlo K. De tal forma que la longitud de onda, incluyendo
el coeficiente de Strouhal sería lambda igual d, el diámetro del conductor, raíz cuadrada de C por G. C es el promedio del T0 sobre P, y G la aceleración de gravedad, dividido entre U por K. U es la velocidad de viento y K el coeficiente de Strouhal. El coeficiente de Strouhal. Entonces, en esta forma sabemos cuánto es la longitud de onda de vibración del conductor. Entonces, hemos dicho que tenemos que colocar nuestro amortiguador en la media longitud de onda, en el lado positivo, digamos, en la parte más alta, en el valor máximo. Pero nosotros vamos a colocar abajo para que vibre negativamente. Entonces, esa longitud es desde la grampa de suspensión hasta donde vamos a colocar la grampa del amortiguador, tendría que ser la onda partido por 2. La onda partido por 2. Pero como siempre puede haber alguna variación, etc., le ponemos un factor de seguridad y con eso ese valor S va a ser igual a 0,85 la longitud de onda partido por 2. La longitud de onda partido por 2. Esa sería la longitud a la cual vamos a colocar el amortiguador Stockbridge. Y reemplazando la longitud de onda va a ser igual a 0,0013 por D y raíz cuadrada de C. Esta va a ser la longitud a la cual tenemos que colocar el amortiguador de vibración, midiendo desde la grampa de suspensión del conductor. Desde la grampa de suspensión de la grampa de suspensión del conductor. Entonces, eso sería la distancia del amortiguador Stockbridge. También hemos hablado del bretelle, ¿no es cierto?, del primerito, cuando hemos dicho que el conductor está así, y con los conductores sobrantes abajo le ponemos un cuello. Entonces, para eso le ponemos el cuello. Entonces, de la grampa hasta al lado izquierdo, a una distancia S, la misma distancia que hemos calculado ahorita, y al lado derecho también otra S. Y además a eso tenemos que sumarle la longitud de la grampa. De tal forma que todo el cuello va a estar S' igual a 2 veces S, al lado derecho, al lado izquierdo, más E, que es la longitud de la grampa de suspensión. Entonces, con eso simplemente reemplazando va a ser 0,0026, que era 13, ahora por 2, 26, 0,0026 por D, raíz cuadrada de C, y más la longitud de la grampa. Entonces, con eso podemos calcular las longitudes a las cuales las distancias a las cuales vamos a colocar nuestro amortiguador. Ahora, cuando hemos seleccionado la cantidad de amortiguadores, en ciertos vanos, cuando el vano es grande, entonces hemos dicho que podemos colocar 2. Por ejemplo, si es que estamos cruzando un río, el río es grande, etc., y el río es plano, el viento pasa más tranquilo por el río, entonces lo hace vibrar más a nuestro conductor, y nuestro por ejemplo, dos amortiguadores. Entonces, en un amortiguador ya hemos calculado. S a la longitud que vamos a colocar, S1, vamos a poner S1 para acordarnos que es el primer amortiguador, S1 igual a 0,0013 veces el diámetro por raíz cuadrada de C. Eso ya hemos dicho hace ratito. Y entonces, teóricamente, el segundo tendríamos que colocarlo a otra longitud igual, multiplicado por 2. Pero, como quiera que es un peso que estamos colocando al conductor, ese peso también va a influir en la frecuencia de vibración del conductor.
Entonces, para ver eso, para amortiguar eso más, el segundo conductor no lo colocamos, el doble sería 0026. Aquí vamos a poner solamente 0.0022, un poquito menos, 22 d por raíz cuadrada de dc. Entonces 0, el segundo amortiguador colocamos a una distancia S2 igual 0,0022 veces d raíz cuadrada de c. Ahora, si es que hubiese un conductor bien grande, un vano grande, como el del dibujo, 1500 metros, en el Shachta tenemos uno de 1100. En el río Shachta es ancho, entonces es más de 1000. Entonces, ahí se puede colocar tres amortiguadores. Entonces, el primero a 0.0013 d6 cuadrada de c, el otro a 0.022 y el otro a 0.033. Tampoco multiplicamos por 3. Un poquito los reducimos. 0,0033 veces d por raíz cuadrada de c. Eso es en cuanto a los amortiguadores de vibración Stokowicz. Pero cuando por cualquier motivo, por ejemplo el río Shachta, si jaláramos con el 20% al conductor, la flecha era tan grande que el conductor llegaba hasta el río. Entonces teníamos que jalar más. Y entonces sabemos que cuando jalamos más, la flecha es menor. Pero la tracción es mayor y vibra más. Y entonces hay estas ecuacioncitas, un poco hay que adecuarlas. Y cuando no se pueden, tenemos que colocar tres amortiguadores. Otro a lo largo de todo el vano. Entonces, eso tampoco no es aconsejable porque el amortiguador de vibración Stokowicz tiene pesos, ¿no es cierto? Son pesos. Pero colocamos 3, 4, 3, 6, 3, 3, 3, entonces pesos. Entonces estamos colocando mucho peso a lo largo del conductor y estamos jalando hacia abajo. En este caso, nos vemos obligados a utilizar un conductor autoamortiguado. Un conductor especialmente construido para que se autoamortigue. ¿Y cómo se autoamortigua? Tenemos el conductor de aluminio con alma de acero, ¿no es cierto? El alma de acero está en el núcleo, en el centro. Entonces, eso lo colocamos nomás, son 7 hebras. Y la otra capa, que es de aluminio, lo colocamos, pero entre la capa de aluminio y la capa de acero, la del núcleo, lo dejamos un espacio de 1 milímetro, 1,5 milímetros. De tal forma que hay que tener mucho cuidado al transportar este conductor, porque si es que lo estiramos, lo hacemos desaparecer ese espacio. Entonces lo llevamos así, lo colocamos. ¿Y cómo lo jalamos? Primero agarramos solamente la hebra, el núcleo de acero, de ambos lados. El núcleo de acero nomás. El núcleo de acero lo jalamos, lo colocamos, ya con el 80-90% de su flecha lo colocamos, casi al 100%, lo colocamos, y después cuando lo hemos amasado la grampa el núcleo de acero, recién lo colocamos con calmita el conductor de las hebras de aluminio. Y con eso ya colocamos la flecha definitiva. Entonces mantenemos la separación que hay entre el núcleo de acero y la primera capa de aluminio. Entonces, ¿esto para qué sirve? Entonces, el núcleo de acero, como quiera que está separado de un milímetro, 1,5 milímetros, entonces no se da cuenta que es parte del conductor. Él dice, yo soy solito, no hay quien me esté molestando. Entonces, vibra a su frecuencia. Vibra a su frecuencia. Y luego la capa de aluminio en igual forma.
capa de aluminio está a 1,5 milímetros de acero, entonces vibra también a otra frecuencia. Entonces ambos vibran a diferente frecuencia y entre ellos se chocan y se autoamortiguan. Esta era la primera vez que hemos utilizado en SACTA. Entonces, una vez que se ha hecho cada semana, alguien tenía que ir a mirar qué pasaba. Después cada mes, después cada año, etc. Ya son 20 años que está trabajando, 30, y sin ningún problema. También eso es aconsejable. Ahora, ¿y por qué no utilizamos eso en todas las líneas? Porque el costo de este aluminio autoamortiguado, el costo del conductor autoamortiguado, es 4 o 5 veces más caro que el alma de acero, el ACSR. 4 o 5 veces más que el normal. Entonces, por eso es que se utiliza solamente los conductores normales. Bien, con eso hemos acabado el capítulo 4. No sabemos todavía hasta dónde va a ser, no sé cuándo va a ser el primer parcial. Yo creo que pronto va a ser, nos van a informar ya, pero simplemente que ahora nos están informando muy violentamente, rápido. Entonces, el primer parcial va a ser hasta este punto, hasta lo que hemos hablado ahora, hasta el capítulo 4. Entonces tienen que estar nomás estudiando, no vamos a, inclusive ni la metodología todavía no sé exactamente cómo va a ser el examen, pero de todas maneras tenemos que estar atentos para cualquier situación que diga que dar examen, primer parcial, etc. Si no hay preguntas, vamos a solicitar que se haga la presentación del capítulo 5, estructuras. Si no hay preguntas, entonces vamos a ver cómo se diseñan las estructuras para las líneas de transmisión. Bien, entonces, como ya tienen el texto correspondiente, el capítulo es para líneas de transmisión. Las estructuras de transmisión, su función es levantar al conductor, a los aisladores, a la cesetería, a todos los elementos de la línea hacia una altura determinada, de tal forma que el conductor vaya por aire y por debajo puedan pasar los vehículos, la gente pueda caminar, etc. Entonces, es la función de las estructuras. Estas estructuras tienen muchas características que lo caracterizan, que los diferencian. Uno, hemos dicho, esto no está en el texto, el costo de una estructura, el costo de una línea de transmisión, el 60% es de los materiales, de todos los materiales, conductores, estructuras, aisladores, ferretería, todos los materiales que compramos con el 60% del costo de la línea. Una vez que hemos comprado con el 60% de los materiales, contratamos a un contratista para que nos haga la construcción a lo largo de la línea. Entonces, a ese le pagamos el 30%. Los materiales 60%, la construcción de la línea 30%, y la parte de administración e ingeniería 10%. La administración es el 5%. Es lo que nosotros estamos estudiando para ganar el 5% de la línea. Es la parte de ingeniería. Pero obviamente que
porcentaje es muy pequeño, pero los costos también son un poco grandes, ¿no? Una línea de 115 kb, una línea de 115 kb, vale más o menos $100.000 el kilómetro. Si digamos desde Cochabamba vamos hasta Oruro, son más o menos 150 kilómetros. 150 kilómetros. Son $15 millones que vale la línea. De esos 15 millones, el 5% es para la ingeniería. Entonces, es la característica económica de la estructura. Ya hemos dicho que los materiales valen el 60%, ¿no? Los materiales valen el 60% del costo de la línea. Ahora, del 60% de la línea, la mitad, el 50% del costo de materiales, es el costo de las estructuras. Es un porcentaje bien alto. La mitad de los materiales es lo que vale la estructura. El 20% de los conductores, 20%, y del cable de guardia 5%, en los conductores, cable de guardia, 25%. Sumando a la estructura sería 75%. Es decir, que las estructuras, el conductor y el cable de guardia ya son el 75%. Es lo más grande, ¿no es cierto? Y entonces los otros valores son el 25% sobrante. Los aisladores valen el 8%. La ferretería, 8%. Los accesorios, 5%, 7%, etcétera, misceláneos, etcétera, y con eso llegamos al 100%. 100%. Y ya. Entonces, con todos estos valores, ¿cuáles son vamos a ver qué cosas determinan la forma de la estructura? Si es que ahorramos un 10% en las estructuras, es una belleza. Entonces, donde podemos ahorrar es en el diseño específico de las estructuras. En el diseño específico de las estructuras. Entonces, ¿cuáles son los factores que determinan las características de la estructura? Uno, la disposición de los conductores. La disposición de los conductores. Los conductores pueden estar dispuestos en posición vertical, los tres conductores uno encima del otro, vertical. El otro puede ser triangular, en forma triangular, ya sea asimétrico, equilátero triangular o asimétrico triangular. Y el otro horizontal, los tres conductores en posición horizontal. Esas son las disposiciones de los conductores. Luego determina la característica de la estructura, la distancia entre conductores. La distancia entre conductores. Tiene que darse 1,5 metros, 2 metros, 3 metros. La separación entre cada conductor, eso la estructura va a ser más ancho o más alta. Luego, la forma de la aislación, de los aisladores. Puede ser line post, puede ser tipo plato, etc. Depende de la forma de la flecha de los conductores. Es grande. Entonces, esa es la longitud de la flecha, más la distancia de seguridad del conductor al suelo, es lo que determina la altura de la estructura. La altura de seguridad es la distancia que hay entre el conductor al suelo, ¿no es cierto? La altura de seguridad física para las personas. Y luego, la función mecánica. La función mecánica de la estructura. Las estructuras pueden ser estructuras de suspensión, pueden ser de amarras, de lo que sea. Entonces, ¿qué función tienen que le asignamos? Luego, la forma de resistir. ¿Cómo tiene que resistir? En forma
ya vamos a ver, vamos a explicar posteriormente. Y luego, ¿qué materiales con qué materiales estamos fabricando estructura? Y también un conductor puede llevar una estructura, puede llevar tres conductores, tres al otro, entonces son dos circuitos. O puede llevar cuatro conductores, cuatro circuitos, etcétera. También de eso depende la estructura. De tal forma que son varios los fenómenos o las características que determinan el tipo de estructura. Primero vamos a ver la disposición de los conductores. Hemos dicho que esto puede ser triangular. Los conductores pueden estar en disposición triangular. Entonces los conductores pueden estar como un triángulo equilátero, bien separados equilibradamente. Eléctricamente es un poco más homogéneo. O también puede ser un triángulo no equilátero, los dos conductores a la misma altura y uno nomás arriba, y entonces puede ser ese, abajo está el dibujo, puede ser ese tipo de conductores trifásicos, equiláteros, simétricos y asimétricos. Simétricos y asimétricos. También la disposición horizontal, cuando los tres conductores están uno debajo del otro. Cuando los conductores están uno debajo del otro. Entonces, estos conductores están a la misma altura ambos del suelo. Y finalmente está la vertical. La vertical está en un solo lado y los tres están en la misma perpendicular. Entonces está uno encima del otro. Los tres están uno encima del otro. Entonces, los tres tienen características diferentes. Este triángulo, este vertical, es el que nos posibilita más la utilización de dos circuitos. Un circuito a la izquierda, otro circuito similar a la derecha. Otro circuito a la derecha. Entonces, cuando hay la disposición vertical, la estructura tiene el conductor inferior al suelo, es la altura de seguridad. Pero el segundo conductor ya se le suma la altura, al tercero también se le suma. La estructura es más alta. La que está sumando hacia arriba. Entonces angosta, es más compacta. Se puede utilizar en las ciudades, en las jardineras centrales de las avenidas. Es compacta. Pero es más alta. Entonces tiene característica una favorable que es angosta y desfavorable que es alta. La horizontal es al revés. Como quiera que los tres conductores tienen la misma altura de seguridad, entonces la estructura es más baja. Es más baja. Lo que sí, más ancha. ¿No es cierto? Porque los conductores están a un lado. Entonces es más ancha. Y la intermedia es la triangular. La intermedia es triangular. Entonces la horizontal en las avenidas no se puede colocar porque es ancho. Entonces se tiene que colocar en las zonas rurales. En las zonas rurales. Entonces, se dice que mientras el conductor es más grueso, entonces la estructura horizontal es más liviana, menos peso tiene. Si tiene menos peso es más barato, porque nosotros pagamos por peso, por tonelada, ¿no es cierto? Y cuando el conductor es delgado, entonces el más liviano es el configuración vertical, la estructura más compacta, pero más alta. Entonces, una cosa que es recomendable es que cuando hacemos el diseño, entonces hagamos el diseño de ambos, del horizontal y del vertical. La altura de seguridad va a ser igual. Entonces, con esto hacemos y
licitamos eso y los de estructuras, los fabricantes de estructuras, nos van a hacer un prediseño de cada uno y entonces van a decir, este va a pesar tanto, su costo por tonelada es tanto, y tanto les cobro. Este otro tanto, entonces podemos escoger cuál es el más liviano y el más barato. El más liviano y el más barato. Entonces, como verán, tiene muchas características que hay que tratar de analizar en el caso de diseño de las estructuras. Y ya, ahora vamos a ver cómo se hace la clasificación de las estructuras. La clasificación de las estructuras. Se pueden clasificar de diferentes formas, pero nosotros, como estamos para hacer el diseño de una línea, que mecánicamente resiste la estructura, los esfuerzos del conductor, del viento, del hielo, etc., y que además sea barato, sea económicamente viable el proyecto. Es por eso que vamos a clasificar las estructuras de acuerdo a su función, la estructura en cuanto a la función en la línea, qué función va a desempeñar. Luego, la forma de resistir, cómo va a resistir la estructura. Y finalmente, qué materiales vamos a utilizar. Esas son las tres divisiones, las tres clasificaciones de las estructuras. Pero lo que tenemos que también primero decidir son qué tipo de fuerzas tiene que resistir la estructura. ¿Qué tipo de esfuerzos le vamos a someter? Básicamente son tres. Son cargas verticales. Las cargas verticales que tiene que resistir la estructura es todo lo que es peso. Todo lo que es gravedad. Y entonces tiene que aguantar el peso vertical de los conductores, peso vertical de los aisladores, ferretería, el peso vertical, digamos, si es que ponemos tirantes, los tirantes que van a ser, el peso que hay durante la construcción, vamos a hacer montaje, los linieros van a subir a la estructura. Y también cuando la línea ya esté construyendo, ya esté funcionando, al mes, al año, al otro año, después de que esté funcionando, tenemos que hacer mantenimiento. Y para el mantenimiento también tienen que subir linieros. Y al subir linieros van a subir su peso, van a tener peso, entonces eso también hay que considerar. Luego vienen las cargas. Las cargas horizontales pueden ser transversales o longitudinales. Las transversales son las que provocan el viento que le da al conductor en forma perpendicular. El conductor está así longitudinalmente y el viento viene y le da en forma de 90 grados. Y entonces esas son las cargas transversales. Son las cargas más fuertes que tiene que soportar la estructura. Cuando diseñamos la estructura, cuando el fabricante diseña, entonces diseña la estructura con las cargas transversales primero. Y una vez que ha diseñado con las transversales, hace la verificación con las verticales y con las longitudinales. El 70% de la línea, de la estructura directa, está diseñado con esfuerzos transversales y el 30% con verticales y longitudinales. Entonces, es el que manda. Eso, los transversales son debido al viento, el viento que le da en todo el conductor, le da viento en la estructura, le da viento a los aisladores, a la ferretería, al cable de guardia, a todo le da viento. Entonces, todo eso tiene que resistir transversalmente la estructura. Y adicionalmente, cuando la línea hace un ángulo, el trazo de la línea hace un ángulo, está yendo y hay una casa, si tenemos que esquivar la casa, hacemos un ángulo, entonces la tracción de jalado del conductor, en cada lado hay el T0 que es 20%, entonces, pero como hay un ángulo,
va a haber una resultante en la bisectriz interna. Entonces, eso también tiene que aguantar la estructura como esfuerzo transversal. Y luego están los esfuerzos longitudinales. Los longitudinales son solamente los esfuerzos de los conductores. Jalamos el conductor con T0, jalamos el conductor con T0, como quiera que jalamos uno al un lado y el otro al otro lado, entonces se amortigua, la diferencia de ellos es casi igual a cero, de tal forma que la estructura tiene que resistir poco no más. Pero de todas maneras hay que considerar. Y ya. Entonces la clasificación que hemos hecho es uno por la función de las estructuras en la línea, ¿no es cierto? Vamos a ver, por la función de las estructuras en la línea, entonces estas pueden ser estructuras de suspensión. La estructura de suspensión, como su mismo nombre lo indica, tiene que suspender a todos los elementos de la línea conductora, aisladores, casetería, cable de guardia, bayonetas, etcétera, hacia afuera, hacia arriba. Y tiene que resistir que no se caiga con el esfuerzo del viento. Entonces solamente tiene que suspender. Si por casualidad, aunque muy rara vez ocurre, se quiebra el conductor, se revienta el conductor. Entonces, la estructura de suspensión al conductor lo hace resbalar. El conductor se resbala, no lo agarra, sino que simplemente lo permite que se resbale, que se desfase y se va. Entonces el conductor lo larga al conductor, la estructura lo larga al conductor. Por eso que es estructura relativamente liviana, porque simplemente tiene que suspender. Es lo que utilizamos más en la línea. El 70% del número de estructuras en la línea son de suspensión, para que sea más barato. Y también hay otras estructuras que por su función la estructura tiene que ser de anclaje, de amarre. Cada 4 o 5 kilómetros colocamos una estructura de amarre, o en cada ángulo de la línea. De tal forma que, digamos, colocamos cada 5 kilómetros. Si por cualquier motivo el conductor se revienta en la estructura, la de suspensión lo deja correr. Entonces, las estructuras sí se van a ir corriendo, pero la estructura de amarre sí lo va a amarrar, lo va a proteger. No va a decir, señor, hasta acá no nos puedes resbalar. Aquí de adelante no hay resbalajela porque yo estoy anclando, yo estoy amarrando el conductor. Es la estructura de anclaje. Las estructuras de suspensión, la cadena de suspensión es vertical. De abajo vemos la cadena de aisladores está en posición vertical. Y la estructura de amarre, como está amarrando al conductor, está en posición horizontal. Hay la diferencia cualitativamente de abajo para ver si es suspensión o es amarre. La suspensión, la cadena es vertical y el anclaje amarre es horizontal. Entonces, en estas estructuras de amarre hay varios subtipos. Uno se llama anclaje total, amarre total. Entonces, la línea empieza con una estructura, una subestación, y termina en otra subestación. Entonces, la primera estructura es de anclaje total, porque resiste todos los esfuerzos unilaterales hacia la línea de todos los elementos de la línea. Conductores, cable de guardia, están estirando. Y al otro lado, hacia la subestación, no hay quien le ayude a la estructura, porque el conductor está entrando en cuello muerto. Entonces esta estructura tiene que resistir unilateralmente a un solo lado el 100% de los esfuerzos. Por eso es que es la más robusta, la más pesada, la más cara, pero la que resiste más esfuerzo. Por suerte que es uno al principio y otro al final. Son dos.
Luego hay amases intermedios. Amases intermedios. Cuando la línea hace un ángulo, entonces en ese ángulo colocamos una estructura amase intermedio. Entonces, eso amasa al conductor, pero a un lado está jalado, al otro lado está jalado, entonces un poco se equilibran, un poco se equilibran. La estructura de amase intermedio es menos pesado, menos liviano. Pero lo que sí, si tiene ángulo, hemos dicho, no sé, traemos fuerza en el sentido del ángulo de los conductores, y hay una resultante intermedia en la bisectriz del ángulo, eso más tiene que resistir. Eso más tiene que resistir las estructuras de amase y que son también de ángulo. Y finalmente están las estructuras de derivación, que es cuando la línea está yendo en forma recta y en 90 grados sale otra. Cuando la línea está recta, a ambos lados se ayudan los conductores. Uno jala a un lado, el otro jala al otro lado, los resultantes casi cero. Y la de que sale de 90 grados, esa no hay quien le ayude. Entonces a la estructura lo está esforzando en una sola dirección. En una sola dirección. Esas 9:46. ¿Hasta qué hora tenemos clases? Hasta las... Hola, hola. Hola, Gabriela, ¿hasta qué hora tenemos clases? Hasta las 9:45, Inge. 9:45. Ya nos hemos pasado un minuto. 9:45. Ya, entonces de momento vamos a quedar ahí. Entonces la siguiente clase va a ser el día sábado, como hoy día, a las 8:15. Entonces hasta eso vamos a seguir estudiando, a ver qué nos dicen cuándo vamos a dar examen y además cómo vamos a dar. Yo no sé todavía hasta ahora cómo vamos a dar. Oral, no creo que demos oral, ahorita son 40 alumnos. Son 40 alumnos ahorita que están participando. No podíamos acabar. Si es escrito en la clase, escrito en sus casas, de toditos del texto lo van a copiar 100%. El otro sería hacerlo en clases, en las preguntas y en un tiempo determinado, en media hora, para que rapidito lo terminen, no tengan tiempo para copiar. Son 30 minutos. Depende, no sé cómo será. Ya nos dirán cómo vamos a tomar el examen. ¿O ya han tomado examen en alguna materia? Ya. Todavía, Inge. Todavía. Ya entonces vamos a ver. De todas maneras, estén estudiando para el segundo parcial. No es para el primero. Es para el segundo. Entonces, de momento vamos a quedar ahí. Ya nos podemos despedir. Que les vaya bien hasta el otro